Estás en pabellón, tu paciente está anestesiado y de pronto te das cuenta que no puedes respirar y no puedes intubar. Escuchas cómo la saturación disminuye cada vez más. En ese momento sabes que la muerte por hipoxia es una situación real. El escenario "no puedo ventilar, no puedo intubar" es un momento crítico y como anestesiólogos debemos estar preparados. Te mostraremos dos formas de hacer una cricotirotomía, que es el último recurso para asegurar la vía aérea en este escenario. La membrana cricotiroidea se ubica entre el cartílago tiroides y cricoides y su medida va entre 8 a 19 milímetros de alto y 9 a 19 milímetros de ancho. La arteria laringea inferior perfora la membrana en su tercio superior y venas de gran calibre discurren 1 centímetro lateral a la línea media, por lo cual la incisión se realizará en el tercio inferior del espacio y en línea media. En ambos casos, lo primero es pedir ayuda. También, hoy en día cobra mucha importancia el uso de ultrasonido para determinar dónde está la vía aérea, si es que estaba realmente donde yo pensaba, sobre todo en pacientes obesos o con alteraciones anatómicas, donde no se puede palpar fácilmente. Ojo, recuerda que en nuestro perfil de Instagram tenemos un video de cómo utilizar el ultrasonido para vía aérea. Primero veremos la técnica asistida por BUI, que es la que estará mayoritariamente disponible. La mano no dominante identifica y estabiliza la membrana cricotiroidea. Utilizo un bisturí número 10 de forma horizontal y lo giro en 90 grados para dejar un espacio permeable para que pase el Gum Elastic BUI. Segundo, avanzo a través del BUI un tubo orotraqueal número 6. La mano no dominante continúa estabilizando la tráquea y la dominante avanza el tubo, el cual voy avanzando al mismo tiempo que rotando. Trata de evitar avanzar el BUI en esta parte. Por último, inflo el CAF y pruebo con un ambú u otro. Algunos tips importantes son: mantener el bisturí de forma perpendicular para que pueda entrar el BUI, evitar demasiada tracción porque esto puede modificar la posición de la tráquea. Cuidado con el ángulo de entrada del BUI, si nos acercamos mucho al bisturí podemos rasgar la vía aérea y entrar en un plano paratraqueal. Precaución al insertar el bisturí, podemos ir con mucha fuerza y lesionar la parte posterior de la tráquea. Ahora veremos la técnica percutánea con un set de cricotirotomía. En este caso utilizaremos un set Melker de la marca Cook. El set viene con un catéter para vía aérea, bisturí, una jeringa de 5 ml, una aguja introductora de catéter, una guía, un dilatador curvo y bandas de velcro. Primero, identifica la membrana cricotiroidea. Luego se estabiliza el cartílago y se hace una incisión vertical. La incisión debe ser lo suficientemente amplia para permitir el paso del dilatador y el catéter de vía aérea. Luego, utiliza la aguja introductora de catéter junto con la jeringa con suero para ir avanzando en 45 grados donde hiciste la incisión previa, aspirando para obtener la aparición de burbujas. Una vez confirmada la presencia de aire, retira la jeringa y la aguja dejando el catéter y avanza la guía a través de este. Retira el catéter manteniendo la guía en su lugar. Ahora avanza el dilatador junto con el catéter de vía aérea. Finalmente, retira el dilatador junto con la guía y asegura el catéter de vía aérea. Recuerda, aunque la probabilidad que esto suceda es muy baja, tienes que estar preparado, saber hacerlo y practicar constantemente.